el Señor estaba poniendo en mi corazón algo que cuando ya llega el mes de septiembre, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando llega septiembre y usted dice ya se fue el año, ¿cuántos les pasa eso? Bueno, y ya septiembre se está yendo de todas maneras. ¿Sabe que dentro de una semana, o sea, el próximo domingo es 29 de septiembre, ¿verdad? Al atardecer, cuando salga la primera estrella en el firmamento, comienza el nuevo año hebreo, que es el año 5780, porque estamos en el 779 del año hebreo. Entonces, qué emoción que mi cumpleaños esta vez cae en nuevo año hebreo, ¿verdad? Y yo sé que nosotros no nos regimos por ese calendario, lo entiendo perfectamente, pero de alguna manera Israel es un reloj para nosotros también y Dios respeta cosas que ocurren en los tiempos señalados para Israel. Entonces, cuando esté entrando Israel en el nuevo año de ellos, nosotros estaremos entrando en el mes de octubre. Y ya nos queda un trimestre, octubre, noviembre y diciembre. Y yo meditaba, digo, hay cosas, hay preparativos que nosotros como iglesia y como ministerio necesitamos hacer para esperar el 2020. Ahora, ¿por qué? Porque se ha profetizado muchas cosas acerca del 2020. Cada década algo está pasando y algo está cambiando en la directriz del Espíritu Santo, del Espíritu profético sobre nosotros. Y entonces comencé a escribir, a preparar algo de que debíamos de comenzar a prepararnos en el trimestre que viene, ya que yo no estaré el próximo domingo, pero el trimestre que viene, octubre, noviembre, diciembre, para esperar correctamente el 2020, el año que viene, que proféticamente nos traerá mucho. Así que comencé a escribir y a preparar, y cuando iba a guardar lo que escribí en la enseñanza, me doy cuenta que tenía algo con un nombre similar. Y entré y era preparémonos para el 2020, que yo lo prediqué en enero de este año y no me daba cuenta. Son cosas similares, pero quizás no idénticas. Entonces yo quiero que usted abra su corazón esta mañana. Yo pensé, créame que naturalmente hablando, yo dije, bueno, si el pastor Elías hizo baleadas el domingo pasado, yo puedo hacer yuca con chicharrón hoy. Y pensaba hacer yuca con chicharrón, ¿verdad? Pero no, el Señor me llevó por otro lado. Se miraban riquísimas las baleadas, lástima que solo unos pocos comieron, pero se miraban muy buenas. Sobre todo las que tenían aguacate. Entonces, yo quiero que usted abra su corazón para que entendamos lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir en cuanto a prepararnos. Si yo le estoy compartiendo esta palabra es porque creo que usted es un pueblo entendido que va a recibir la palabra, que va a actuar sobre ella y se va a empezar a preparar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Porque si usted no está de acuerdo en comenzar a prepararse para recibir el 2020, entonces más vale que no escuche, porque va a haber una demanda sobre usted, porque usted está escuchando ya la palabra, ¿verdad? Muy bien. Bien, le voy a decir 4 cosas importantes que el Espíritu Santo me puso que van a ocurrir a partir del año 2020. No estoy hablando de que será exclusivo en el 2020, sino que en el 2020 se abre una temporada o una nueva década donde se va a desarrollar todo esto. Lo primero es que veremos una gran ola de evangelismo profético. Eso lo venimos profetizando hace días. Yo le voy a mencionar las 4 cosas y después yo voy a ir desarrollando cada una de ellas como el Señor me las puso. Lo segundo, que se manifestará la operación del espíritu profético o el espíritu de Elías. Número 3,
3 generaciones van a actuar simultáneamente, abuelos, padres e hijos, van a operar en plataformas y en ministerios y en compañías proféticas, integradas por 3 generaciones. Y lo cuarto, altares de adoración efectivos serán establecidos en las naciones de la tierra. Ahora yo empiezo a hablarle a usted de cada uno de ellos como Dios me lo puso. En cuanto al evangelismo profético, por mucho tiempo hemos observado, creo yo, al menos yo he observado, que los evangelistas han sido cero proféticos u opuestos a lo profético. Pero vemos a la gente profética cero evangelísticos u opuestos a lo evangelístico. ¿Lo ha observado? Usted ve que la gente profética no evangeliza porque ellos dicen hasta que el Espíritu Santo me indique a quién yo le voy a hablar. Pero tenemos los otros, el otro extremo de aquellos que evangelizan al perro, al gato, al taxista, al del supermercado, a Raimundo y todo el mundo, a todos les hablan. Entonces hemos tenido 2 extremos, pero son 2 fuerzas potentes, son 2 fuerzas como ríos de vida poderosos que tienen que converger para provocar la conmoción que Dios quiere provocar en las naciones. O sea, imagínese usted los evangelistas volviéndose proféticos, siendo activados por la revelación del Espíritu Santo para ser efectivos en su evangelización. Pero piense por otro lado, la gente profética llena de dones de revelación, de visiones, de sueños, que sean activados para llevar el mensaje del evangelio a las personas. Es algo poderoso, lo uno o lo otro, o sea, tienen que converger de alguna manera, porque Dios lo ha hablado, porque Dios lo ha dicho y porque es el deseo del corazón de Dios. Ahora, cuando usted se pone a ver cómo fue la iglesia primitiva, en la iglesia primitiva se realizaba evangelismo profético y los profetas evangelizaban. Y después en algún momento vamos a ver algunos ejemplos, pero los evangelismos masivos aún que se desarrollaron en la iglesia primitiva fueron bajo la revelación del Espíritu, bajo la dirección de Dios. Y la gente no solamente recibían al Señor Jesucristo, sino que eran llenos del Espíritu Santo. Y entonces inmediatamente ellos también comenzaban a operar bajo los dones del Espíritu Santo. Entonces algo Dios está preparando, porque las naciones necesitan ser alcanzadas de una manera efectiva por el evangelio, por la palabra del Señor, pero no de una manera rutinaria, no de una manera técnica, no de una manera como que usted aprende paso 1, paso 2, paso 3 y ahora salga a hablar. No es así. Tiene que sistemático. Si no es sistemático, tiene que haber una pasión en el corazón y tiene que haber una revelación de parte del Señor, y tenemos que ir con las estrategias de Dios, a la manera de Dios, no haciéndolo de la misma forma siempre, sino como el Espíritu de Dios nos mueva a hacerlo. Pero lo importante en todo, sea en lo profético o en lo evangelístico, es el corazón y es la pasión por el Señor. Hay gente que dice: es que yo tengo pasión por las almas. Está bien que tenga pasión por las almas, pero yo entiendo que lo primero es tener pasión por el Señor. Porque hay gente que tiene pasión por las almas y por ganar almas y sumar almas, pero no están apasionados por Dios. Y yo entiendo que lo que Dios quiere es que nosotros nos apasionemos por Él, que nuestra pasión sea para Él, que nuestra pasión sea por Él, que lo que nos mueva sea Él, que si hablamos es por Él, si callamos es por Él, si actuamos es por Él, que hagamos lo que hagamos sea por Él. Entonces nuestra pasión es como el motor que nos mantiene activos. Y si la pasión está puesta en Dios, entonces vamos a tener la correcta actividad y el correcto enfoque. Ahora, para eso nosotros necesitamos despojarnos
de otras cosas por las cuales quizás andamos apasionados, o por lo menos ponerlo en otra perspectiva y entender que nuestra prioridad y nuestra primera pasión tiene que estar enfocada en Dios, enfocada en el Señor. Cuando lo que me apasiona es el Señor, voy a tomar las decisiones correctas en todas las cosas de la vida, porque quiero hacer la voluntad del Señor o lo que Él piensa que debo hacer, porque la pasión me lleva a querer agradarlo a Él. Entonces, vienen tiempos en que tienen que converger esas dos fuerzas. O sea, los evangelistas necesitan ser más proféticos y los profetas necesitan ser más evangelísticos. Y yo creo que en este fluir, este mover que Dios va a comenzar en la siguiente década, vamos a ver las manifestaciones del poder de Dios de una forma potenciada. Usted ve en la iglesia primitiva, había milagros, había prodigios, había sanidades extraordinarias. Y nosotros vemos que en el último tiempo, nuestra manera de verlo ha sido que los milagros, sanidades y prodigios se hacen por mano de los evangelistas, ¿sí o no? Y así lo aprendimos. Pero cuando usted revisa históricamente, los milagros y prodigios se hacían por mano de los profetas. De hecho, reconocían a alguien que era profeta precisamente por el poder de Dios manifestado a través de él o de ella. Entonces tenemos que conjugar, va a tener que conjugarse esas dos cosas, porque Dios quiere llevarnos a ese nivel de evangelismo profético o de profetas evangelísticos, ¿verdad? Y creo que vamos a ser muy certeros cuando entreguemos el mensaje de salvación. Es decir, que cuando le hablemos a alguien con esa pasión en nuestro corazón y bien enfocados, la gente no va a rehusar el evangelio, sino que aquellos a los cuales les hablemos dirán: sí, yo quiero, y se van a entregar al Señor. No vamos a andar a prueba y error, sino que vamos a hacer lo que el Espíritu de Dios nos indique. Una de las cosas que tiene que desarrollarse en la iglesia, y yo no sé, los que estuvieron en el evento con el doctor Morris Cerullo quizás lo recuerdan. ¿Cuántos de aquí estuvieron en el evento del doctor Cerullo? Bien, la mayoría. Él vino para decir una sola cosa a la iglesia del Señor: que el don que la iglesia necesitaba era el discernimiento de espíritus. Usted lo recuerda, eso fue lo más importante de lo que él dijo. O sea, que la iglesia necesita activar el discernimiento espiritual. Permítame decirle que no es lo mismo el discernimiento natural que el discernimiento espiritual. El discernimiento natural, usted puede discernir o distinguir entre una cosa u otra sencillamente por lo que ve, por lo que toca, por lo que oye. Usted puede discernir o distinguir que algo es blando o que algo es duro, que algo es liso o algo es áspero. Y ese es un discernimiento natural. Y hay gente que tiene el discernimiento natural bien desarrollado, pero le falla totalmente el discernimiento espiritual. Ahora, el discernimiento espiritual tiene que ver con que usted pueda identificar qué cosa proviene de Dios y qué cosa proviene de la carne o qué cosa proviene del enemigo. Pero la gran mayoría de las situaciones y adversidades que nosotros como iglesia enfrentamos no es por causa del diablo, porque el diablo ya está vencido. Es por causa de nuestra propia carne. Y a veces como creyentes no sabemos discernir qué cosas vienen de nuestras emociones y qué cosas son de Dios o no son de Dios. Entonces tendrá que activarse y afinarse el discernimiento en la iglesia del Señor para que podamos entrar en ese río poderoso que Dios quiere meter a la iglesia de su evangelismo profético. Porque sin discernimiento usted no va a poder avanzar. Una de las cosas con las que me encuentro más frecuentemente donde quiera que voy, no solo en Honduras, aún fuera de Honduras, es que la gente confunde la emoción con la unción.
Y los mismos ministros piensan que entre más griten es que están denotando mayor unción. Entonces gritan y se emocionan, y entonces la gente comienza a responder o a reaccionar como si eso fuera la unción. Y ha habido una mala enseñanza, y el pueblo de Dios en general no sabe discernir entre la unción y la emoción. Si usted no aprende a discernir, se va a perder la oportunidad de ser impartido, de ser ministrado, de ser edificado por personas muy ungidas, pero que son tranquilas. Porque hay personas con mucha unción y mucha presencia de Dios, pero tranquilos. ¿Sabe? El año antepasado estábamos en un congreso en el litoral, en Paraná, Entre Ríos, Argentina. Y había varios expositores, yo era una de ellos. Y luego estaba un profeta de Centroamérica, y estaba el apóstol de la denominación que estaba realizando el evento. Un hombre que para entonces debe haber tenido unos 89 años, 90 por ahí, 80 y pico. En este momento ya está en la presencia del Señor. Pero aquel hombre, usted lo veía tranquilo, calmado, sereno, como alguien que usted sabe que ha sido procesado en la escuela de la vida. Y ese hombre, amados, se paró, dijo unas cuantas palabras, pero solo se paró él y empezó a hablar pausadamente, y todo el ambiente comenzó a cambiar y se llenó de una presencia de Dios increíble. Era como la esencia venida de Dios mismo, palabras llenas de sabiduría y cargadas de la presencia de Dios. Ahora probablemente algunos no hayan sabido discernir que eso era palabra de Dios, o que era Dios ministrándonos, o edificándonos, o impartiéndonos. Era algo que daban ganas hasta de llorar, pero estoy hablando de un quebranto interior por la presencia de Dios. Pero normalmente la iglesia o el pueblo de Dios tiende a exaltar a aquellos que gritan más, o que tiemblan más, o que tienen manifestaciones externas. Y entonces yo solamente le estoy dando una voz de alerta, que usted comience a activar el discernimiento espiritual en su vida. Cómo usted reconoce la unción, pasando tiempos a solas con Dios, conociendo al Espíritu Santo a través de la Escritura, pero a través de hacer su voluntad. En la medida que usted obedece al Espíritu Santo, usted lo va conociendo más y más. Cada vez que usted obedece al Espíritu Santo, usted conoce una nueva faceta de su persona. Y cuando conoce la persona del Espíritu Santo, usted va a aprender a discernir cuándo es el Espíritu Santo que está hablando, cuándo es el Espíritu Santo que está impartiendo, cuándo es el Espíritu Santo que nos está ministrando. Y no tiene que ser con un vocabulario superfluido, sencillamente la presencia de Dios a través de las personas. Entonces es muy importante el discernimiento espiritual en este tiempo, porque usted como ministro, levanten la mano los que son aquí ministros de oficio, que tienen gente bajo su cargo. Hay unos cuantos, ok. Como ministros, nosotros necesitamos discernir en quién vamos a invertir el tiempo, los años que nos quedan. Yo no le estoy hablando que mañana nos vamos a morir, pero si usted se pone a pensar en todo el trabajo que hay por realizar, ¿no?, en Honduras y las naciones. En Honduras ya de por sí hay bastante trabajo por hacer. Pero usted se pone a ver todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que realizar, y usted se pone a pensar los años que tiene por delante. Póngale que fueran 50. En el caso de ustedes, habita 50 años más que usted va a ministrar. Eso es tan corto con todo lo que hay que hacer.
Obviamente Dios no nos pone a nosotros a hacer todo, ¿verdad? Está distribuido. Pero necesitamos ser efectivos. No podemos estar perdiendo el tiempo a prueba y error, tirando por aquí, tirando por allá, a ver si esto funciona, inventando hacer una actividad, hacer lo otro. Necesitamos ser certeros, saber qué es exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Y entonces necesitamos saber a quién vamos a activar. ¿En quién vamos a invertir el tiempo? ¿Cuáles son las personas que Dios nos muestra o nos revela en quienes debemos reproducirnos? Porque usted podría estar perdiendo el tiempo en alguien que va a ser rebelde toda su vida y que no va a cambiar nunca. Mientras hay otros que pasan inadvertidos, pero que si usted los imparte, usted los activa, usted invierte tiempo en ellos, pueden llegar a ser una reproducción de lo que Dios ha querido establecer en nosotros. Entonces el discernimiento es importante, muy importante, para saber hacia dónde vamos a apuntar, hacia dónde vamos a invertirnos, con quién vamos a pasar tiempo. Usted tiene que analizar dónde usted está invirtiendo su tiempo o gastando su tiempo, porque el tiempo lo puede invertir o lo puede gastar. Ahora, algo es cierto, y es que el tiempo que se va no se recupera, no vuelve. Tiempo que se usó y ese hay que restarlo, ya no hay marcha atrás. Entonces, debo discernir en quién voy a invertir mi tiempo para no estarlo gastando. Tiene que ser una inversión y no un gasto. ¿Sí? Suena fuerte, pero la verdad que es necesario. Es necesario. Mire, yo he invertido años de mi vida en personas que a la larga traicionaron y se fueron sin decir gracias. No sé, solo me queda confiar que era la escuela para mí, ¿verdad? Pero yo creo que a estas alturas ya no estoy mucho para estar en la escuela, aunque siempre se aprende, sino que ya hay que ser efectivos en lo que Dios nos encomendó. Porque vamos a dar cuentas al Señor de lo que Él nos encomendó, ¿verdad? Entonces, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, aún para encontrar las personas claves de cada lugar. Cuando Dios nos entrega un lugar, nos entrega una ciudad, nos entrega una nación, nos entrega una congregación, un grupo de gente, necesitamos discernir quién es la persona clave a la cual yo le voy a invertir, en quién yo me voy a invertir para que esto sea multiplicado. Porque si yo no voy a las personas claves, se va a perder lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Usted sabe que Ananías en oración recibió precisamente la dirección para ir a activar a Pablo, y luego Pablo impartió a miles. Pero Ananías siguió una instrucción particular y específica. Entonces la función de Ananías fue muy importante, activar a alguien que luego se iba a multiplicar. Entonces Pablo era la persona clave. Ananías probablemente no tenía toda la revelación que llegó a tener Pablo, pero sí tenía en ese momento la gracia de Dios para escuchar dónde tenía que ir y a quién tenía que imponerle manos. Entonces, la acción de obediencia de Ananías catapultó el ministerio de Pablo. Así es que sé que Dios tiene para nosotros directrices específicas que con discernimiento las vamos a poder llevar a cabo. Y no importa que usted no sea un ministro de oficio. Ananías no era un ministro de oficio. Él sencillamente estaba orando en la presencia del Señor y escuchó la dirección del Espíritu a dónde tenía que ir. Así es que no es solo para ministros de oficio. El apóstol Pedro recibió la revelación acerca de Cornelio. Y él acudió, él no se hizo sordo, sino que él fue. Y Cornelio era un hombre clave entre los romanos en Cesarea Marítima. Así es que muchas veces vamos a recibir invitaciones, vamos a recibir llamadas de personas que a lo mejor no las conocemos, pero debemos discernir, ¿debo ir o no debo ir? ¿Debo invertir o no debo invertir? ¿Es de Dios o no es de Dios?
Y a veces donde menos nosotros esperemos puede estar la persona que va a catapultar toda una ciudad, una montaña, los habitantes de un valle. Bien, voy a hablarle un poco del espíritu profético. Es el mismo llamado espíritu de Elías. Yo le voy a hablar del espíritu de Elías o el espíritu profético, que es el que va a traer restauración entre las generaciones, entre una generación y la siguiente. El espíritu profético realmente es el Espíritu Santo en su manifestación de revelación. El mismo Espíritu Santo de revelación profética. Y el espíritu profético reposó sobre el profeta Elías, reposó sobre el profeta Juan el Bautista, pero también hoy día está reposando sobre una generación profética que es la iglesia del reino. Cuando estamos hablando del espíritu profético, no estamos hablando de que Elías se va a reencarnar en este tiempo. Estamos hablando del Espíritu Santo que estuvo sobre Elías, que lo comisionó para realizar actos importantísimos, y que después estuvo sobre Juan para que le preparara el camino al Señor. Pero que ese mismo espíritu está hoy sobre una comunidad profética, la iglesia del reino, precisamente para realizar aquello que Dios profetizó y Malaquías profetizó de parte de Dios acerca del espíritu de Elías. Yo quiero que vaya a Malaquías capítulo 4, voy a leer versos 5 y 6. No lo voy a leer en Reina Valera 1960, le voy a leer 3 diferentes traducciones. O versiones. Le leo primero la Nueva Traducción Viviente, Malaquías 4, 5 al 6. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Vamos a leer el mismo Malaquías 4, 5 al 6 en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible. Y él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario, vendré y castigaré su país, destruyéndolo por completo. Biblia Nueva Versión Internacional, siempre Malaquías 4, 5 al 6. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. ¿Qué cosa más tremenda? Que Dios está hablando a través del profeta Malaquías, que si en este tiempo, antes del día de Jehová, grande y terrible, no hay una reconciliación entre las generaciones, o sea, entre padres e hijos, Él va a destruir la tierra. Él va a traer una destrucción total a la tierra. O sea, que para Dios es sumamente importante que padres e hijos caminen en unidad y en comunión. Ahora, Él nos provee del espíritu profético, está diciendo, está prometiendo que va a enviar al espíritu de Elías o al espíritu profético en este tiempo, porque es antes del día de Jehová grande y terrible, en este tiempo, para que las predicaciones de esa gente sobre la cual reposa el espíritu profético provoque una reconciliación entre padres e hijos. O sea, parece que ya desde esos tiempos antiguos, Dios ya sabía cómo iban a estar las situaciones hoy día entre padres e hijos. Espero yo en el Señor que esos problemas no existan en la iglesia. Espero yo y confío que padres e hijos en la iglesia no tengan ese conflicto, sino que sea en el mundo, ¿verdad? Pero bueno, el espíritu profético reposó sobre Elías,
Y el ministerio del profeta Elías fue un ministerio confrontativo. Pero una de las cosas que Malaquías dice acerca de Elías, ahora quiero aclarar que Malaquías vino después que Elías, o sea, Elías ya se había ido cuando Malaquías habló. Malaquías está hablando de algo que ya había ocurrido. Pero en realidad, cuando usted mira, y ya vamos a ver un poco detallado, ¿qué fue lo que Elías hizo? Usted no ve que Elías hizo una predicación específica para padres e hijos. El profeta Elías no se puso a decirle, padre, pídale perdón a su hijo, hijo, pídale perdón a su padre. No le sobó el alma, no le dijo, dele un abrazo, vamos. No, sino que la predicación de Elías lo que provocó fue que el pueblo se definiera con Dios. Una vez que la gente está verdaderamente definida con Dios, va a querer hacer lo que agrada a Dios. Y de las primeras cosas que nosotros entendemos que a Dios le agrada es que tengamos paz con todos, primeramente con la familia, con los de casa. Cuando yo recibí al Señor Jesucristo, que lo que quería era morirme, pero el Señor vino a mi corazón y me dijo, con amor eterno te he amado. Yo experimenté algo que me llenaba por dentro. Y cuando yo salí de ese lugar, lo primero que hice fue llamar a mi mamá para pedirle perdón y a mi papá. O sea, nadie me lo dijo en la predicación. Es que cuando el Señor te alumbra el interior, empiezas a ver las áreas de tinieblas que hay en ti. Empiezas a ver las áreas donde las cosas no están bien y que necesitas entrar en paz. Y empecé a llamar a todos aquellos a los cuales yo había ofendido, había afectado, sobre todo los de la familia, porque a eso te conduce el Señor. O sea, la predicación de alguien bajo el espíritu profético siempre provocará que la gente ame más a Dios. Ya sea que el inconverso se convierta o que el convertido se determine más por el Señor. O sea, no necesariamente tiene que estar diciendo específicamente vaya, reconcíliese con su mamá o con su papá. No, es que la palabra hace que el corazón se vuelva a Dios. Ahora, yo quiero que veamos un poquito hacia atrás lo que pasó con Elías. Sabemos que el profeta Elías vivió en el tiempo del rey Acab. Acab estaba casado con Jezabel. Jezabel era sidonia, era obviamente pagana y perseguía a los profetas de Dios y los había mandado a matar. Era una confrontación muy fuerte a nivel jerárquico, a nivel de gobierno. Pero finalmente hay una confrontación de altar contra altar del profeta Elías y sus profetas versus aquellos adoradores de Baal y de Acera. Pero quiero que observemos un poquito lo que hizo Elías. Vaya a Primera de Reyes, capítulo 18. Y vaya al verso 30 de Primera de Reyes 18. El verso 30 ya nos está hablando del momento en que Elías va a levantar el altar. Ya está, dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y fíjese, dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. La unción profética tiene la habilidad para arreglar los altares que están arruinados. ¿Qué quiere decir un altar arruinado? Si usted acostumbraba a tener un altar familiar, ¿cuántos saben lo que es un altar familiar? Bueno, y en algún momento ustedes realizaban altar familiar en su casa. ¿Qué significa que ese altar esté arruinado? Ya no hay tiempo para reunirse, ya no hay tiempo para leer las escrituras, ya no hay tiempo para alabar al Señor, todos están cada uno en su propia cosa. Cuando el padre de la casa dice, bueno, vengan, vamos a levantar un altar al Señor, vamos a reunirnos. El hijo mayor dice, no, yo tengo tarea de la universidad. El otro dice, yo tengo práctica de no sé qué. Y pueden ser cosas de la iglesia.
pero como que ya no hay tiempo para el altar. Entonces hay altares que pueden estar arruinados a nivel familiar o a nivel de la casa. Hay altares arruinados a nivel de congregación y hay altares arruinados a nivel de nación. Entonces el espíritu profético tiene la habilidad de arreglar los altares que están arruinados. Obviamente aquí está hablando de una manera textual de que las piedras estaban dispersas, estaban caídas y él las comenzó a arreglar. Pero esto tiene una implicación espiritual, no solamente es natural. Un altar que está arruinado no es un altar agradable para el Señor. Así es que dice que él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Verso 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Recuerde que los israelitas siempre ponían memoriales de piedra, porque para ellos las piedras son indestructibles. Entonces todo memorial lo hacen con piedra. Aún sobre las tumbas de los muertos lo que ponen son piedras. Después hizo una zanja alrededor del altar. O sea, el profeta Elías comenzó a cavar alrededor de donde estaba el altar para hacer una zanja en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Quiero que vea que este es un altar mixto donde se ofreció ofrenda vegetal de grano, pero también ofrecieron aquí un buey que lo cortaron en pedazos y lo pusieron sobre la leña. ¿Está conmigo? Bien, seguimos en el verso 34. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Ok, aquí vamos a aprender varias cosas. Número 1, usted sabe, si ha leído la Biblia y por la historia, que ese era un tiempo de sequía. No había llovido en mucho tiempo, los arroyos se habían secado. Ahora, ¿cómo se le ocurre al profeta la loca idea de pedir agua cuando no hay agua y todo está seco? Pero más que eso, bueno, a mí me asombra y me extraña, aunque los profetas son medios locos, entonces no es tan extraño. Lo más extraño es dónde encontraron el agua. Yo no sé, la Biblia no me lo dice, pero ¿dónde encontraron agua para traer en tiempo de sequía? Yo lo único que puedo intuir, y no digo que así haya sido, esa es mi intuición, que algunos tenían un poco de agua reservada para emergencia, de esa que tenían así para tomar por poquitos, usar por poquitos, porque era tiempo de emergencia, de sequía. Pero yo veo que cuando el profeta pide, entonces la gente entiende, se da cuenta que es de parte de Dios y que es prioritario, y se despojan de todo el agua que tenían para levantar un altar. Esto es muy importante porque es parte de lo que Dios me reveló de los altares que se van a edificar. La gente trae, pero mire, primero les dijo que traigan 4 cántaros, ¿verdad? Cada cántaro de agua en las medidas de ese tiempo eran 16 litros. En 4 cántaros, ¿cuántos son? 64. Ok, pero 3 veces les dijo que hicieran lo mismo. 64 litros por 3 son 192 litros de agua que aparecieron no sé de dónde. Un barril. Ahora, ¿por qué 4 y hágalo 3 veces para que fueran 12? ¿Por qué 12? Pues se supone que por el número de las tribus de Israel, 12 piedras, 12 cántaros, eso tiene una interpretación profética, pero el punto es que era un montón de agua para un lugar donde había sequía. Ahora, fíjese la gente que estaba ahí con Elías viendo que estaba preparando el altar. Tienen que haber pensado, este profeta sí que está loco de remate. ¿Cómo pretende que descienda fuego del cielo si está mojando la leña?
O sea, cierto, es lo primero que usted piensa. Si usted va a encender una fogata, usted lo que dice que esté bien seca la leña, que no se vaya a mojar para que pueda agarrar fuego, ¿sí o no? No, el profeta más bien la moja, y la moja con bastantes litros de agua, como para que se viera que era sobrenatural el fuego que iba a descender sobre ese altar. Ah, no, usted no se emociona. Yo voy a ir donde una gente que sea más emotiva. Es que son tan espirituales que sujetan sus emociones, ¿verdad? Ahora, las 2 medidas de granos, ¿de dónde sacaron granos? Si cuando hay sequía no hay cosecha, ¿sí o no? Tiene que haber sido que lo tenían por ahí reservado y trajeron las 2 medidas de grano para ofrecerla al Señor, ¿verdad? Ok. Sigue el verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Yo quiero que usted subraye que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, Elías no lo hizo porque le dio la gana. Elías no lo hizo por ego para enfrentarse a los profetas de Baal. Elías lo hizo porque Dios se lo ordenó. Y verso 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Fíjese lo que dice: para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. O sea, el único que puede volver el corazón a Dios es Dios mismo. No es que Elías vuelve el corazón de la gente, es que la obediencia de Elías y la palabra de Elías agradaba el corazón de Dios, porque era en obediencia, porque dice que él hizo todas las cosas por mandato del Señor. Entonces, al obedecer a Dios, Dios respalda y Dios actúa. ¿Cómo actuó Dios? Atrayendo el corazón del pueblo a sí mismo. O sea que cuando Malaquías años después habla del espíritu de Elías y habla que hace volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, yo creo que hace falta algo muy importante: el espíritu profético que provoca que Dios haga volver el corazón de los hijos a su Padre Dios. Para mí, el espíritu profético lo primero que provoca es que los hijos pródigos vuelvan a la casa del Padre. La predicación de la gente profética tiene que provocar que la gente se vuelva a su Padre Dios, que ya no haya hijos pródigos, sino que vuelvan a casa, a la casa del Señor. Ese es el propósito de la unción profética. Ahora, si usted medita en todo esto, esto tiene que ver con evangelismo profético. Este era un profeta, pero el acto, lo que él hizo, provocó que la gente se determinara por Dios y se volvieran a Dios. Que eso es lo que a la larga nosotros perseguimos, ¿verdad? Es el deseo de Dios, que la gente vuelva su corazón a Dios. Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Yo le dije que ellos usan piedras porque son indestructibles, pero aquí dice que el fuego destruyó las piedras. ¿Qué fuego? Tiene que haber sido un fuego sobrenatural para que destruya las piedras a una temperatura tal que las hizo explotar, ¿verdad? Porque un fuego normal, natural, no le va a consumir las piedras. Tiene que haber sido un fuego sobrenatural. Ahora, mantenga esto en su espíritu, porque al final yo le voy a decir cuáles son los altares que Dios quiere que levantemos en este tiempo de acuerdo a esto. Vamos a seguir con el espíritu profético y vamos a ver ahora el espíritu profético en Juan el Bautista. Vaya al Evangelio según Lucas, capítulo 1, verso 17.
Lo leo de Nueva Traducción Viviente. Está hablando de Juan. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Aquí, cuando se profetiza acerca de la venida de Juan, que está más o menos parafraseando la profecía de Malaquías, le agrega algo que Malaquías no habló, y es que hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Malaquías solo habla de volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, pero aquí está hablando de que los rebeldes aceptarán la sabiduría de los justos. La Biblia Dios habla hoy. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. El mismo Lucas 1:17 en la Nueva Versión Internacional. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Entonces, en base a lo que hemos visto de lo que dijo Malaquías, lo que pasó con Elías y lo que pasó con Juan, el espíritu profético tiene como objetivo preparar un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor, ¿sí? Ya sea que le conocían y lo abandonaron o que nunca lo han visto. Que va a guiar a los rebeldes y a los desobedientes para que encuentren la sabiduría de Dios. Y si usted medita muy bien, esto nos habla de un consorcio entre lo profético y lo evangelístico para cumplir el diseño de Dios. Pero el espíritu profético también va a provocar la restauración entre las generaciones, o sea, reconciliaciones en las familias. Padres con hijos, abuelos con nietos, la tercera con la segunda y la primera generación. ¿Por qué será tan importante esto para el Señor? Yo siempre he creído que los llamamientos de Dios son generacionales. Siempre he creído que Dios es un Dios generacional. Obviamente empezó por alguno en las generaciones, ¿verdad? Es una bendición si usted es el primero en su familia, porque a través de usted todas las generaciones vendrán y serán benditas. Pero hay algunos que dicen, no, yo soy creyente de tercera generación, de cuarta generación, porque es el deseo de Dios. Porque Él dice que visita aún la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de lo que le aborrecen, pero dice que Él mismo va a abolir esas iniquidades hasta la cuarta generación. Va a bendecir de la misma manera que visita a los que le aborrecen, también visita para bendecir todas las generaciones. Entonces, no hay bendición más grande que tus generaciones sirvan al Señor. El anhelo mayor nuestro tiene que ser que nuestra descendencia, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan servir al Señor. Obviamente, si están enemistados los padres con los hijos, ¿cómo se pretende que van a servir al Señor? Se corta la bendición. Se corta la bendición. Entonces, Dios quiere prolongar la bendición, ¿verdad? Él quiere que pase de una generación a la otra. Ok, entonces necesitamos recuperar el propósito de lo profético. Si el objetivo es que vuelvan su corazón al Señor y que los creyentes se entreguen más a Dios, y que también por la presencia del fuego sobre los altares se active la fe de la gente. Ya no estamos hablando de un fuego físico que va a descender sobre los altares, pero el fuego es siempre una respuesta de Dios. Y hay fuego espiritual, ¿verdad? Hay fuego que es visible, pero hay fuego que es espiritual. Ahora, ¿en qué consiste
la ofrenda nuestra o el altar nuestro para provocar que Dios responda con fuego. Yo he llegado a entender que tiene que ver con traer una ofrenda sacrificial al altar, o sea, traer de lo que no hay. Eso fue lo que Dios me habló respecto a los altares efectivos. ¿De qué está escaseando la nación en este tiempo? ¿O qué es lo que está haciendo falta alrededor? Bueno, de eso vamos a traer. De eso vamos a traer. Me comentaba un profeta amigo que en una ocasión él estaba predicando, creo, sobre esto, sobre los altares de Elías. Y Dios le dijo que tomara una ofrenda, la mejor ofrenda que se pudiera tomar. Y todos vinieron y se volcaron y trajeron una buena ofrenda. Y luego el Espíritu Santo le da la instrucción de prenderle fuego a todo ese dinero. Y él le dijo, no, ¿cómo va a ser el dinero de la gente? Y le dijo, cuando tú obedezcas, si tú le pones fuego a esto, y no es que lo voy a hacer yo ahora, yo le estoy comentando nada más, vas a ser libre del poder de Mamón. Porque ahorita tú no te atreves a prenderle fuego porque tú dependes para tu próximo proyecto de toda esa ofrenda. Y dice que él, con un terrible dolor en el corazón y gran sacrificio, le encendió fuego, no quería ni ver cuando los billetitos se estaban quemando. Y Beth ya se preocupó, ya se imagina que vamos a quemar la ofrenda. Pero dice que a partir de ese día fue tan tremendo como Dios soberanamente les comenzó a proveer para todos los proyectos, y aún para él y su familia nunca les ha faltado nada. O sea, fue una instrucción de Dios que él siguió. Y a lo mejor estaban trayendo de lo que no había o de lo último que tenían. Entonces, los altares efectivos siempre conllevan sacrificio. Lo que tú traes para el Señor, lo que tú ofreces al Señor, lo que tú le das al Señor, es de aquello que no hay, que hay escasez. Y Dios va a responder con fuego. Y entonces cuando Dios te responda con fuego, los incrédulos van a creer. Y aún los creyentes van a activar su fe, porque van a ver la respuesta del Señor. Amén. Bueno, celebre, celebre. Aleluya. Aleluya. Cada vez que nosotros levantemos un altar a Dios, que Él nos pide, debemos de tener la certeza que Él va a responder con fuego. Porque si yo no tengo la certeza que Él va a responder, ¿para qué lo levanto? ¿Sí? Primero tiene que ser activada la fe para creer que Él va a responder. Y se lo doy a Él, todo es de Él, pero yo sé que Él va a responder. Porque su respuesta significa, yo he recibido tu ofrenda, por lo tanto te estoy respondiendo. Yo he recibido el altar que tú me levantaste, por lo tanto yo estoy respondiendo. Muchas veces el Señor da señales en el cielo como una muestra de que Él recibió nuestro altar o nuestra ofrenda, ¿verdad? Pero cuando Él responde con fuego, entiendo yo que es algo muy fuerte, porque el fuego purifica, el fuego limpia, el fuego quita los estorbos, el fuego te deshace lo que no tiene que estar. Es como una purificación de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros levantemos ese tipo de altares para el Señor, serán altares que determinen el señorío de Dios sobre la tierra. Y muchos se van a definir cuando esto ocurra. Bien, vamos a recapitular. Estamos diciendo que nos vamos a preparar para el año 2020. El enfoque es el evangelismo profético, pero estamos hablando de que el mismo espíritu profético que también va a provocar esto es el que hará que las generaciones se unan, porque habrá una reconciliación entre las generaciones. Pero antes de que se reconcilien las generaciones, nos vamos a reconciliar nosotros con Dios. O sea, el corazón nuestro tiene que volverse al Señor. Tenemos que ser hijos e hijas en la casa del Señor. ¿Cómo nos vamos a preparar nosotros? Número 1, hemos escuchado su palabra y tenemos que responder a ella. ¿Cómo respondemos nosotros a la palabra del Señor? Haciendo aquello que Él nos dice o que Él nos habla que debemos hacer.
¿Somos gente profética? ¿Quiénes aquí se consideran que son proféticos? Uy, y todos los que no levantaron la mano, cámara, por favor enfoquen los que no levantaron la mano. Me equivoqué de iglesia, vuelvo a preguntar. ¿Cuántos aquí son proféticos? Todavía quedaron algunos con las manos bajas, gracias. Uy, si usted no sabe que es profético, estamos perdidos, amado. Ahora nosotros tenemos un mensaje dentro de nuestro corazón y no solo tenemos un mensaje, sino que somos el mensaje, porque la palabra de Dios vive dentro de nosotros. Como gente profética nos corresponde discernir nuestros alrededores, discernir quién es la persona clave, discernir a quién yo le voy a hablar. Discernir aún en intercesión a quién voy a desatar yo en intercesión para luego ir y hablarle o darle la palabra o darle el mensaje. Como gente profética que todos aquí ahora dijeron que son, necesitamos ir girando un poco hacia lo evangelístico. Necesitamos entender que como proféticos que somos, tenemos una habilidad verbal y tenemos una capacidad en Dios por el espíritu profético de hacer volver o que Dios haga volver el corazón de la gente al Padre Dios. ¿Qué nos hace proféticos? La revelación, los dones de revelación y el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y la capacidad de discernir su palabra. Entonces tenemos que prepararnos, amados. Tenemos que prepararnos y que la vida de Dios esté fluyendo en nosotros, que nos apasionemos más por el Señor. El apasionarnos por el Señor es responsabilidad nuestra. Nosotros necesitamos determinar, establecer prioridades y comenzar a apasionarnos por el Señor. Que Él sea nuestra causa de vivir, nuestra razón de vivir. Entender que de Él depende absolutamente todo. Que Él es lo primero, Él es el primero, Él es el postrero, Él es todo en nuestras vidas. Nuestra dependencia tiene que ser plenamente de Él, de nadie más, sino solamente de Él. ¿Sabe? Yo he visto personas en el último tiempo que debido a las demandas económicas que hay por la crisis financiera en el país y todo lo que usted quiera, se han enredado en más negocios y no son malos los negocios, no estoy diciendo eso. Yo soy la primera que activo a la gente para que sean emprendedores y empresariales, pero a veces, amados, es como que se convirtió en un vicio. O sea, tengo 2, quiero 3, tengo 3, quiero 4 y nos enredamos en cosas que a veces no son necesarias. Y yo veo lamentablemente que las personas que se enredan en eso supuestamente para tener más finanzas para sembrar en el reino, ahora no solo no siembran en el reino porque ahora pagan más impuestos y a la larga se quedan con lo mismo que tenían, sino que sí, si usted saca los números se da cuenta que se queda con lo mismo que tenía antes, porque cuando sube su techo aumenta la cantidad que tiene que pagar de impuestos, sino que ahora están tan afanados que no tienen tiempo para Dios. Están agitados, no se puede ni hablar con ellos, porque están yendo y viniendo y haciendo y que tengo que ir a alzar mire, últimamente la gente tiene que ir a alzar todos los días, yo no sé por qué. Se necesita también. Pero, o sea, se ha complicado todo ese tema, ¿verdad? Pero la gente ya no tiene tiempo para el Señor. Entonces yo creo que debemos de meditar y reflexionar este día. Dios nos está llamando a un compromiso con Él. Hay tiempos de sacrificar aún algunos gustos y algunos lujos y vivir un poco modestamente o austeramente, pero tener paz y tener tiempo para el Señor y convertirlo a Él en la prioridad en nuestras vidas. A su tiempo, Él dirá y Él nos va a prosperar, pero pongamos al Señor en primer lugar. Démosle a Él nuestra fuerza, démosle a Él nuestro tiempo. No digamos, no es que después, es para después, cuando yo tenga tiempo. Puede que después no hay tiempo. El tiempo es ahora.
El tiempo para entregarnos a Él es ahora. Para determinar que Él sea lo primero en nuestras vidas es ahora. Y aún hay algunos que quizá necesitan pedirle al Señor un cambio de empleo. Tal vez hay empleos que les consumen muchas horas de trabajo. Y no tienen tiempo ni para congregarse, ni para orar. Están cansados todo el tiempo. Y creo que el Espíritu Santo está anhelando un pueblo, un cuerpo que pueda apasionarse por Él y hacer su voluntad, ensancharse y ganar la ciudad para Cristo. Proféticamente hablando, de una manera efectiva, salir del área de nuestra comodidad, salir del área del confort y comenzar a llevar el mensaje en la dirección que el Espíritu de Dios nos dé. Amado, yo quiero ponerles un desafío este día. Propóngase en su hogar a levantar un altar genuino para Dios. En su hogar, no le digo que lo haga aquí en la congregación. Reúna a su familia. Si usted es jefe de hogar, reúna a su familia. Si es varón o mujer, jefe de hogar, reúnalos y diga: vamos a levantar un altar para el Señor. Vamos a entregar nuestras vidas totalmente al Señor. Vamos a poner en este altar aquello de lo cual hay escasez. Estamos creyendo que Dios responderá con fuego. Estamos creyendo que lo que ha sido imposible comenzará a ser posible. Pero por favor, tome el desafío, accione, responda a la palabra. No se quede así como, fue una palabra más. Yo le estoy diciendo que el año 2020 va a haber un aceleramiento en la necesidad de la gente por Dios. Y va a venir gente muy necesitada, que se van a entregar voluntariamente al Señor. Pero nosotros necesitamos estar bien definidos y bien determinados para poder recibir y ministrar a aquellas personas que van a venir con deseo de Dios y de entregarse al Señor. Nosotros somos los responsables de prepararnos. Nosotros los que tenemos luz, los que tenemos la palabra. Sabe que hay gente aquí, yo percibo por el Espíritu, que dice: yo ya hice lo mío, yo ya por muchos años yo ya evangelicé. Bueno, sígalo haciendo hasta que se muera. No tiene por qué parar. Eso no es algo que se hace en la juventud y se deja de hacer. No, si en la juventud lo hizo, en la madurez hágalo más y en la vejez más todavía. No tiene que dejar de hacerlo. Si el Señor nos da fuerza, hay que seguir sirviéndolo con pasión y con deseo, con anhelo, con entrega, porque lo único que paga bien es el Señor. El único que le paga bien es el Señor, amado. Así que más vale que le sirva a Él. Amén. Póngase en pie, póngase en pie. Yo quiero hacer una declaración esta mañana. Quiero declarar que el espíritu profético es activado en esta casa. El Espíritu Santo que reposó sobre el profeta Elías, que reposó sobre el profeta Juan, es activado en nuestras vidas este día. Vamos, conéctese con el Señor, conéctese con el Espíritu Santo. Queremos declarar en el nombre de Jesús que se activa ese espíritu profético en nosotros y nos convertimos en los mensajeros de Dios. Nos convertimos en aquellas personas cuyo mensaje provoca que Dios haga volver el corazón de la gente al Padre. Declaramos la activación del espíritu profético para reconciliar las generaciones. Declaramos que los abuelos se reconcilian con los nietos, los padres se reconcilian con los hijos, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Si están aquí familias juntas, búsquense, por favor. Acérquense donde están los jóvenes, vayan donde están sus padres. Los padres quédense allí, que los jóvenes se muevan.
Yo sé que los chicos están en la EPAN, no hay problema, ellos los dejamos allá por un momento. Espíritu de Dios, fíjese que Malaquías primero dice que hará volver el corazón de los padres a los hijos, y después es el de los hijos a los padres. Entonces, padres, comiencen a bendecir con todo su corazón a sus hijos. Bendiga a sus hijos con su corazón, con todo su corazón. Padre, declare una palabra sobre sus hijos. Declare una palabra de bendición, una palabra de Dios sobre sus hijos. Si sus hijos están en la EPAN, no están presentes, envíe la palabra para ellos. Envíe la palabra para sus hijos. Comience a declarar: mi corazón está contigo, diga, porque mi corazón está con el Señor. Mi corazón está con el Señor, por lo tanto está contigo. Deseo tu bien, deseo tu prosperidad, deseo lo mejor para ti, para nuestras generaciones. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, declaren que sus hijos se van a casar con la persona que Dios le tiene. Ore por los esposos de sus hijos o las esposas de sus hijos, que sean los correctos, los venidos del trono, los venidos del cielo. En el nombre de Jesús. Declaramos reconciliación entre las generaciones. Declaramos que se reconcilian las generaciones en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, yo quiero declarar este día, este mediodía, que el corazón de los hijos se vuelve a ti primeramente, pero también se vuelven a sus padres, Señor. Que el corazón de los hijos se vuelve a ti. Y que hay perdón entre ellos, hay perdón, hay amor genuino. Todo resentimiento se va en el nombre de Jesús. Declaramos familias fuertes donde se levanta un altar para el Señor. Declaramos, Señor, por tu palabra, que los altares estarán encendidos en las familias de esta casa ministerial. Declaramos altares encendidos en el nombre poderoso de Jesús. Que tú responderás con fuego, Señor. Tú responderás con fuego en el nombre de Jesús. Nos preparamos, nos decidimos. Vamos, las familias digan: estamos dispuestos a prepararnos para el evangelismo profético que viene. Estamos dispuestos a prepararnos y a responder a la palabra. Llevaremos el mensaje. Llevaremos el mensaje, porque somos el mensaje. En el nombre de Jesús. Declaramos que el tiempo que viene serán tiempos mejores. Serán tiempos mejores en el propósito de Dios, en el propósito del Eterno. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oki baba barramaiso, ki mama ramaiso, y carraba baba 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 babaiso, erremeiso, kira mama mama mama, y sé que rebebebebeiso. Poderoso eres Dios. Poderoso eres Dios. Poderoso. Todos aquellos que sienten una limitación, un impedimento para hablarle a las personas de Cristo, quiero que pasen, por favor. Aquellos que reconocen que les es difícil hablar del Señor a otros, quiero que vengan, por favor. Sea por vergüenza, sea por timidez, sea por falta de fe, lo que sea. Gracias, Jesús. Jesús, gracias. Espíritu de Dios, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias por tus hijos, Señor. Gracias porque ellos serán como trompetas que llevarán tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Muchas gracias. Hermana Rosario, quiero que venga y ore por algunas de ellas. Yo sé que usted es una mujer que habla fácilmente de Cristo a otros. Hermana Marcia, ¿dónde está? Venga, quiero que ore por otras de las hermanas. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a activarles en ese fuego para llevar su palabra, porque es necesario. Gracias, Espíritu de Dios. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Santo. Gracias, gracias. Pastor Giovanni, venga por favor. Ayúdenos, ore aquí por hermano Luis. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Santo, gracias. ¿Verdad? Bueno, usted muévase si tiene el sentir. Gracias, papito lindo, muchas gracias. Espíritu Santo de Dios, muchas gracias. Oh, ki baba barra maiso y kamama maiso barra barra baba baba. Hermano Samir, venga por favor. Y cámara mama mama eso. Y carra bara 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 ba eso baba baba. Y que bebe. Y pastora Mirlen, venga, ore por algunas de ellas, por favor. Y cámara mama mama. Pastora Rosario, venga por favor, ayúdenos a orar por algunas de las chicas. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Ore por el hermano. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo. Gracias, poderoso. Y kamaiso baba marramaiso. Y queremeiso baba 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 maiso. Y amaiso. Siga por acá más. Y amaiso barra maramamaiso. Gracias, papá. Gracias, hermoso. Gracias, Espíritu Santo. Y amaiso. Gina, ¿puedes orar, Gina, por algunos? No por tus hijas, por otras. Y Kamaiso. Y los tres chicos están aquí. Familia hermosa del Padre. Amén. Espíritu de Dios. Vamos, usted que está ahí, ore, ore, ore. Que se active ese deseo en el corazón. Que se active la pasión y que puedan perder todo temor en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Oh, marrama y suba, ba. El fuego de Dios. El fuego de Dios. Yoli, ¿estás por ahí, Yoli? Sí, ayúdanos por aquí. Y kama y soba, rima y soba, ba. Ore, bebe, so mamá, ramama. Ora por quien tú sientas, Yoli. Y ama, y Onalana, por favor. Y kama y soba, rama, y soba, mamá. Pastora Abby, por favor, ayúdenos. Por donde quiera empezar. Y kama y soba, ba. Pueblo hermoso, oren. Uki mamá hizo. Ellos han sido valientes en reconocer que necesitan del Señor, necesitan ánimo para ir y predicar la palabra y dar el mensaje. Estamos creyendo que el Espíritu Santo está obrando, está haciendo su obra. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Roger Castillo, ¿estás allí? Vení. Y kama y soma rama mamá. Eli quiere subir. Y kama y soba rama. Ian, ayúdanos a orar por alguien acá. Yo sé que tú le hablas a tus compañeros del Señor, por quien tú quieras. Y kama y so, siga con quien sea. Y cámara mamá y so. Hace falta alguien todavía. Pastora Lilian, venga por favor. Cámara maiso baba rama iso baba. Oh rama iso ki mamá iso barra. Y maiso.
Espíritu de Dios, gracias. Declaramos que somos una casa avivada, activada para llevar tu palabra, para llevar tu mensaje, Señor. Somos tus hijos amados. Queremos volver nuestro corazón a ti plenamente, Señor. Comprometernos contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Si ya oraron por usted, tenga fe que usted ya fue activado. Puede sentarse. Mira a ver si falta alguien, José, perdón. Lo primero que tiene que hacer es poner por obra lo que se acaba de activar en usted. Pida discernimiento al Espíritu Santo y háblele a aquella persona que el Espíritu de Dios le dice, le indica que tiene que hablar. Ana Rebeca, perdón, no te llamé. Quiero ver si queda alguien todavía. Tú eres. Padre, gracias. Allá hay unos, Ana Rebeca, todavía. Y cámara, mamá, hizo. Allá en la esquina hay dos. Gracias. Y mamá. Vamos, actívese usted mismo, actívese usted mismo. Pida la revelación del Espíritu Santo. Pida la revelación. Yo declaro en el nombre de Jesús que en este tiempo te activas todavía más para alcanzar a aquellos jóvenes con conflictos, para alcanzar a aquellos jóvenes que han estado en drogas. En el nombre de Jesús declaro activada la pasión en tu corazón, pasión por el Señor, pasión para hacer la obra de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo Espíritu de Dios, santo, 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 santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno, es una palabra para meditar, una palabra para que pensemos en ella con temor y temblor. ¿Sabe? Me estaba acordando yo de Machiavelli. ¿Alguien escuchó hablar de Machiavelli? Maquiavolo, no sé, pero Luigi Machiavelli. Me acuerdo que es un filósofo, creo que italiano. Lo estudiamos en la clase de filosofía. ¿Cuántos se acuerdan de él? A ver, ¿alguno? ¿Y sabe cuál era la frase principal de él? ¿Por qué fue reconocido? Los lectores. Y él decía, ¿será mejor ser amado o temido? Dos palabras muy interesantes. Temer a alguien o amar a alguien. Y sabe que es una combinación que nosotros tenemos que tener de Dios Padre. Amarle pero temerle. No es lo mismo amarle, no es lo mismo temerle. Porque muchas veces entendemos que Él nos ama, pero nos olvidamos del juicio. Y es una palabra para saber que hay juicio. Por lo tanto, es bueno que cada día hagamos lo que el Espíritu Santo nos diga para evitar no temerle y no amarle. Y ayer tuvimos una Ever muy preciosa. Yo estuve ahí, tuve la oportunidad. Bueno, sí, parte de la Ever, pues el ESAP también. Estuvimos en el ESAP. Es que estaba viendo a ver si estaban despiertos algunos. ¿Quiénes vinieron al ESAP ayer? ¡Qué poquitos! Se han perdido de una tremenda bendición, ¿sabes?
Y aquellos que pues no pudieron estar, yo les recomiendo que estén las próximas o que puedan pedir videos si hay, yo no sé si. Pero fue una bendición. Yo pues a Dios gracias pude estar en todas las charlas, 4 imparticiones que hubieron. De todas podría decirle algo muy bueno, pero el Señor cerró con broche de oro inclusive. Y algo que me llamó la atención era de que el Espíritu Santo está con usted. O sea que usted ya no va solo a las cosas. ¿Cuántos llenos del Espíritu Santo hay aquí? Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo no está en su vida? Entonces ya no va usted solo a los lugares, ya no hace usted solo las cosas, sino que las hace con el Espíritu Santo de Dios. Sí, el Espíritu Santo está con usted donde usted quiere que vaya. Entonces ya no se pregunte, ¿puedo ir yo allá? Sino que diga, podemos ir allá. ¿Puedo yo, Espíritu Santo, podemos hacer esto? ¿Sabe? Óigame, míreme, por favor, míreme, póngame atención. Le estoy diciendo algo muy importante para su vida, ¿sí? Así que cuando se acuerdan de eso, de míreme, porque es importante que me mire. Acuérdese de esto que le va a servir de mucho. Cuando vaya a hacer algo, cuando tome una decisión, cuando usted quiere tomar cualquier cosa que quiera hacer, diga, podemos ir allá, Espíritu Santo. ¿Me das permiso o quieres que vayamos? ¿Será prudente ir? ¿Será en tu voluntad hacer esto? Y yo creo que es importante para que se cuente y usted pueda recibir que podemos hacer esto. Amén. Y eso lo recibí ayer. Realmente ya lo sabía, pero fue algo muy, muy importante para mi vida. Así que el Señor le lleve con bien. Acuérdese de que tenemos pastel, refresco para allá. Acuérdese que estamos celebrando y estamos en playa. Yo no sé, pero yo siento frío en esta playa. Algunos, yo creo que debería haber calor más bien, sí. Así que el Señor les bendiga, les continúe bendiciendo y que sigamos celebrando. Hasta luego, hasta la próxima.